Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra institución. Hoy continuamos la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación de las áreas académicas. En esta ocasión tendremos en el estudio a la doctora Etelvina Sandoval, responsable del proyecto Los primeros años de ejercicio docente en educación básica, reconstrucción de prácticas y experiencias en contextos desfavorecidos. Y a la maestra Alicia Carvajal, co-coordinadora del mismo proyecto. A continuación les damos una breve reseña de nuestras invitadas. Etelvina Sandoval Flores es doctora en Pedagogía por la UNAM y profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora con perfil PROMEP y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, del que forma parte de su consejo consultivo. Desde 1982, ella ha realizado investigación sobre la educación básica con una perspectiva etnográfica. En esta trayectoria ha llevado a cabo estudios sobre la práctica docente en educación básica, la presencia sindical en el trabajo docente, la influencia del género en la práctica de las maestras, la cultura escolar en educación secundaria y la formación de maestros, entre otros. Fue directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal y ha dirigido proyectos de investigación internacionales con la OEA y la UNICEF. Bienvenida, doctora Sandoval. Alicia Lili Carvajal Juárez es maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación comprenden las prácticas escolares de matemáticas en preescolar, primaria y la formación inicial y continua de maestros de primaria. Ha dirigido tesis de maestría en la UPN y publicado reseñas y capítulos de libros. Gracias por estar con nosotros, doctora Carvajal. Doctora Sandoval, para iniciar, ¿nos podría comentar qué estudios se habían realizado anteriormente sobre las primeras experiencias docentes? Bueno, mira, yo quisiera iniciar diciendo que este es un proyecto que está auspiciado por CONACYT y que se desarrolla en la UPN. Este proyecto nos centramos en los profesores principiantes precisamente porque hay muy poco trabajo sobre eso. Es decir, acostumbramos a hablar de los maestros como el maestro de manera homogénea, sin considerar que la carrera docente está compuesta de fases, que no es lo mismo un maestro que se inicia que un maestro que ya está a punto de jubilarse. Es decir, hay una experiencia en este trayecto que a veces no es considerada. Cuando hablamos del maestro, entonces, pensamos en un sujeto que enseña, que está frente a grupo, que tiene ciertas demandas, pero no consideramos estos momentos distintos que son momentos también de aprendizaje de la profesión. En México estos estudios han sido muy escasos. Yo te quisiera decir que podríamos decir que apenas se inician. En Europa, al contrario, esto ha sido como un asunto que ha preocupado de tiempo atrás. Y se ha hablado incluso de programas de acompañamiento, de tutoría a los maestros en estos primeros años, para poder fortalecer, porque se entiende que esta etapa es una etapa donde se aprende mucho del ser maestro, ¿no? Para bien o para mal, yo creo, pero se aprende mucho. Y entonces hay programas de acompañamiento, de ver cómo están desarrollándose, de apoyos. En Argentina se hizo también un trabajo interesante a partir de la creación del Instituto Federal del Magisterio, y hicieron todo un proyecto de acompañamiento a los maestros principiantes. Y hay una serie de cuadernillos muy interesantes, ¿no?, que salieron. En México se inicia apenas. Hay una red internacional de profesorado principiante e inserción a la docencia, en la que nosotros participamos. Y digamos, ahí nos hemos encontrado algunos trabajos de gente que en México ya está empezando a trabajar, ¿no? Hay un caso interesante en Monterrey, este proyecto, pero digamos es un campo virgen, ¿no? Un campo muy, muy virgen al que quisiéramos aportar, porque nos parece muy importante, primero, romper con la idea de la heterogeneidad del magisterio. Los maestros son iguales, no. Los maestros dependen de sus circunstancias, de la circunstancia en la que están trabajando, y dependen también de la experiencia que tengan,
del contexto en el que están, de la trayectoria de aprendizaje que han tenido, y creo que acercarnos a conocer realmente cuál es el trabajo del maestro, en momentos en que se habla tanto del maestro, en momentos en los que el maestro es el responsable de todo o el objeto de todas las políticas, pues es algo importante. Y aprender estos jóvenes que se inician, o dar un conocimiento a estos jóvenes que se inician, cómo se ven a futuro, qué piensan de su trabajo, cuáles son las dificultades que tienen, pues eso fue lo que nos movió. Bien. ¿Y por qué se enfocó en contextos desfavorecidos el desarrollo de la investigación? Bueno, en parte tiene que ver con lo que se sabe de los maestros principiantes, que dentro de lo poco que se sabe, mucho está enfocado a la parte urbana. En el caso de Argentina sí trabajaron con contextos rurales, pero además los maestros cuando salen de su formación como maestros, en general se les envía a contextos lejanos, desfavorecidos, con las herramientas con las que salen de la normal. Y otra de las cosas que hemos visto en el conocimiento que se tiene de los profesores es que los primeros años de la docencia son los que definen tanto si se quedan o no en la docencia, como el tipo de docencia que realizan. Si es una docencia que le llaman algunos experto rutinario, o se van por lo que le llaman experto adaptativo, que es el que sigue trabajando, sigue también formándose, enfocándose a lo que se necesita para hacer mejor la docencia. Y es necesario en nuestro país, dado el contexto en el que nos movemos. ¿Y cuál es la comparación que se hace precisamente entre las zonas urbanas, las zonas rurales, esto que se podría llamar marginal? Hemos encontrado cuestiones del contexto, por ejemplo, en contextos rurales, mucho se van, en el caso de Chiapas, que fue donde hicimos el trabajo, van solos a la docencia. Digamos, solos en el sentido que son escuelas de organización incompleta o escuelas unitarias. En el caso de las escuelas urbanas, en general son escuelas completas, pero en todas ellas encontramos similitudes. Algunas similitudes como son, por ejemplo, en un acompañamiento, pero además el enfrentarse a situaciones a las que tienen que encontrar una salida y en las que no necesariamente están preparados o no tienen las herramientas suficientes para llevarlas a cabo. Y lo hacen, porque lo que vimos también es que los maestros sacan entre su juventud, su amor por la docencia, enfrentan situaciones muy difíciles que podemos ahondar más adelante, sí, pero que a pesar de que sean urbanos o rurales, tienen que enfrentar. ¿Y cómo hicieron ustedes para elegir las escuelas que participarían en el estudio? Bueno, la primera característica es que fueran escuelas que estuvieran en lo que nosotros le llamamos contextos desfavorecidos y que fueran maestros que se iniciaran en la docencia y que tuvieran máximo 5 años de servicio, ¿no? De 1 a 5 años de servicio. ¿Cómo hicimos para elegir? Bueno, el asunto es que en México hay muchísimas escuelas de contexto desfavorecido, ¿verdad? Eso sí tenemos que verlo. Las escuelas rurales, digamos, a donde mandan a estos jóvenes, hay como una ley no escrita. Los que inician se van a los lugares más difíciles, ¿no? Entonces, por eso digo que no es tan difícil, en tanto que si nos interesaba trabajar con maestros muy jóvenes, seguramente iban a estar en contextos difíciles y marginales. Trabajamos con maestros de primaria y de secundaria, y de zona rural y de zona urbana. En la zona urbana fue el Distrito Federal, y estamos hablando de las colonias de la periferia del Distrito Federal, ¿no? Y en el caso de Chiapas fue en la zona rural, que pues en Chiapas hay bastante de esto, ¿no? Y además escuelas bastante alejadas. ¿Cómo decidimos la elección? Como toda investigación cualitativa. Yo soy etnógrafa, pero bueno, esta no fue una etnografía clásica porque tenía límite de tiempo, fue más bien con entrevistas. Bueno, se basa mucho en las relaciones que puedes ir construyendo. Afortunadamente trabajamos como un equipo, la maestra Alicia y yo somos coordinadoras de este trabajo, pero están participando jóvenes que son estudiantes del doctorado de esta universidad, ¿no? Y que además trabajaban o tenían este contacto con jóvenes, porque 2 de ellas eran formadoras de maestros,
y uno más también en Chiapas. Entonces, digamos que la elección se fue dando como se da siempre en toda investigación, ¿no? Un poco con las reglas que tú te pones y los requisitos que tú quieres sobre lo que quieres ver. Y otro poco con lo que sí puedes lograr, ¿no? Y en este caso se nos facilitó bastante por esta relación ya establecida entre participantes del equipo con los maestros que apenas se iniciaban, ¿no? Que habían sido además en algunas ocasiones sus propios alumnos. ¿Y aproximadamente de cuántas escuelas estamos hablando? Mira, no lo vimos como escuelas, lo vimos en términos de maestros. Estamos hablando de un total de alrededor de 10 maestros de secundaria, de 6 urbana y 4 rurales, y de 8 maestros de primaria, 4 urbana y 4 rural. Ellos habían tenido toda una trayectoria, sobre todo los de las escuelas rurales, de haber pasado por distintos tipos de escuela. Cuando nosotros los entrevistamos ya estaban alrededor de su tercer año de servicio y ya estaban un poco más cerca, digamos. Estaban lejos, pero ya estaban más cerca. Sin embargo, ellos narraron su experiencia del primer año, que había sido en zonas muy, muy alejadas, y la mayoría de las veces los habían enviado solos, ¿no? A trabajar en una escuela rural, a ser el maestro, a ser el director, a ser el maestro de telesecundaria, por ejemplo, que hay mucho en las secundarias en Chiapas, en telesecundaria donde no había luz, ¿no? Evidentemente pues no había televisión, no había señal, no había nada. Y bueno, nuestra pregunta es ¿cómo le hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo resolvieron este asunto? Porque hacen algo, ¿no? Yo creo que están haciendo cosas y eso era lo que nos interesaba, que nos narraran sus experiencias, que nos dijeran cómo fueron resolviendo estas experiencias. Y a propósito de la documentación de la experiencia, ¿qué contenidos tienen acerca de estos profesores de reciente ingreso? Bueno, lo que hemos identificado son grandes líneas, por ejemplo, las condiciones de trabajo, el contexto, la llegada a la escuela misma, la relación con los padres, la relación con la comunidad, el ser maestro, cómo ven su formación inicial en relación con ya la práctica, cómo ven la formación continua, qué requerirían para seguir adelante, incluso por qué decidieron ser maestros. Son algunas de las líneas que hemos identificado en general y dentro de ellas hay bastante información. ¿Y qué medios utilizaron para acceder a todo esto? En este caso lo que hicimos fue hacer entrevistas que audiograbamos, las transcribimos, por supuesto tomábamos notas, pero también hicimos videograbaciones de algunos de los profesores. Fueron distintas etapas del trabajo de campo, pero básicamente fue, como decía la doctora, a partir de entrevistas con los profesores. Y una cuestión más es, dado que, como ella comentaba, muchos de ellos ya era al menos su segundo o tercer año de trabajo, documentábamos el primer año, pero también les preguntábamos acerca de las diferencias que veían en su segundo año o en su segundo contexto, porque varios de ellos cambiaban de contexto, cómo valoraban estas experiencias. ¿Y cambian de contexto por elección de ellos? Sí, sobre todo los de escuela rural, precisamente por la condición en que los envían. Los envían a zonas alejadísimas, donde están solos, y es la primera vez que están solos, donde no tienen ni médico, a veces no tienen agua, y bueno, y lo que y se alejan de su familia. Entonces tienden a acercarse a sus familias, a las zonas más familiares. Vaya. Perdón. Gracias. En breve continuamos con nuestras invitadas. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Doctora Sandoval, ¿qué problemas surgieron durante el desarrollo de esta investigación? ¿Problemas para hacerla? ¿Sí? Pues mira,
Realmente yo creo que tuvimos condiciones buenas para eso. Por un lado, por el contacto que tuvimos con la gente y por otro lado, por el apoyo que también tuvimos aquí en la universidad. Nos acompañaron para la filmación varios de los compañeros que ahora están aquí haciendo este programa. Sí. Podemos decir que teníamos el apoyo también de CONACYT, que te digo que forma parte de un proyecto. Pero mira, básicamente creo que fue más la posibilidad del ingreso a estas escuelas más alejadas, que era una de las cuestiones que a nosotros nos interesaba, pero por razones incluso a veces hasta geográficas, físicas, ¿no? Tiempo de lluvias, no podías llegar, etcétera. Entonces, las entrevistas que hicimos las hacíamos en las escuelas, pero no en las escuelas más alejadas, que era una de las cuestiones que a nosotros nos hubiera gustado, poder hacer un trabajo de campo que realmente nos permitiera reflejar las condiciones reales del trabajo. Recuperamos las condiciones del trabajo de los maestros a través de sus vivencias, pero sí nos hubiera gustado poder ver realmente estas condiciones. Estoy hablando de la zona rural. En el caso de las zonas urbanas, sí nos permitieron entrar a las escuelas. Es muy raro, coincidió con que en ese momento apareció una película que denostaba a los maestros, un video, recordarán ustedes ese video que no voy a decir el nombre. Sí. Pero como que tenían un poco de miedo de que nosotros que llegábamos con cámaras pudiéramos querer hacer una cosa similar, ¿no? Explicamos muy bien que lo que nos interesaba era recuperar realmente el trabajo del maestro, la voz de los maestros, las experiencias de los maestros y dar a conocer esa otra fase de su trabajo, la fase de los problemas que sí existen, porque no vamos a decir que no existen problemas en educación, pero esa otra parte de lo que sí hacen realmente los maestros. Entonces, podremos decir que tuvimos buenas condiciones en ese sentido, que no siempre se presentan. Yo creo que los principales problemas es que las escuelas están cerradas, ¿no? Las escuelas están cerradas para la investigación, afortunadamente en México no tanto, pero aquí abrieron las escuelas, los directores se portaron muy bien con nosotros, los maestros estuvieron siempre con la disposición de contar. Ellos querían dar su punto de vista sobre la cuestión educativa, porque pocas veces son considerados para ello. Y bueno, tenemos actualmente un video que esperemos que podamos presentar pronto, y aquí estamos. Gracias. Ahora veremos un fragmento del video Hacerse Maestro, un camino complejo, experiencias en contextos desfavorecidos, que se hizo a partir de las entrevistas realizadas a los maestros que participaron precisamente en este proyecto. Adelante. Conocerla físicamente, así como su contexto, causa un impacto particularmente fuerte para los jóvenes maestros principiantes que arriban a las comunidades marginales rurales donde se encuentra. Esto les exige una adaptación a condiciones de vida difíciles. Entonces ya me dan mi orden de comisión y ya veo pues que me toca Tila, bueno, una comunidad, ahí decía Sabanilla, pero perteneciente a una zona de Tila. Entonces yo ni sabía dónde quedaba Sabanilla. Y habíamos comprado un mapa con uno de mis compañeros. Y vamos pues, empezamos a buscar ahí Sabanilla y veo pues la gran distancia a la que estaba pues de mi casa. Entonces ya dije, bueno, ¿dónde será? Ya empecé a preguntar y algunos maestros que tenían idea de dónde estaba ya me decían, pues no, te tienes que ir primero a San Cristóbal, de ahí te vas a Ocosingo, de ahí a Jalón, de ahí Tila, y que ahí está la supervisión y todo. Pero sí estaba como, yo sentía como mucha incertidumbre de qué iba yo a hacer o de qué iba a pasar. Cuando yo me entero de que la escuela era unitaria y que yo solito iba a estar en esa escuela, como que sí me encuentro en una decisión muy fuerte, ¿no? De decir, bueno, ¿será que voy o no? Porque de una manera no me gustaba la soledad. O sea, siempre he estado con mi familia o acompañado de personas, pero nunca he estado solo. Entonces, creo que fue el mayor reto. Primeramente, enfrentarme a la soledad y luego a un lugar donde el agua, los servicios básicos no los tiene. El agua entubada, pues, era muy nula, ¿no? Entonces, muy pocas veces llegaba el agua, ¿no? Y la luz, pues, venía un día y se iban 3 semanas. Yo no sabía cómo irme, pero me acompañaron mis papás para saber dónde iba yo a quedar. Entonces llevábamos una camioneta que un tío nos prestó, pero llegabas nada más a un
a una parte, ¿no? Preguntando hasta que llegamos. Y pues nos encontramos con ese panorama. Donde llegamos había demasiado lodo. Llevaba yo mis botas de hule, llevé lo indispensable, mi mochila cargando acá arriba, algunas mudas de ropa, comida enlatadas, unas botellas de agua, unas latas de atún y pues mis botas de hule que no podían faltar, una lámpara de mano impermeable. Y ya me dispuse, mis papás me dejaron en un punto y seguí caminando yo solo por fortuna encontramos un señor de la comunidad que se iba para ahí. Entonces comenzamos, me puse las botas de hule y empecé a meterme en el lodo. Yo nunca había salido fuera de mi casa, digamos, a vivir esas condiciones, ¿no? De carencia de varios tipos, de condiciones de higiene y todo eso. Me dijo mi mamá, me acuerdo que me dijo, ¿ya lo pensaste bien, Iván, que te quieres quedar? Y pues yo dije, sí, mami, me voy a quedar. Y me volvió a repetir, ¿ya pensaste bien que te vas a quedar? Y yo dije, sí, mami, me voy a ir y pum. Y ya pues seguí mi camino hasta la comunidad. Interesante ahora que estamos viendo este video. ¿Ustedes nos podrían hablar sobre las expectativas y algo sobre las concepciones previas que tenían los maestros noveles antes de incorporarse al trabajo docente? Pues mira, yo creo que aquí estamos hablando de jóvenes urbanos, sobre todo lo que acabamos de ver en el video, son jóvenes urbanos que son mandados a zonas indígenas. Es la primera cuestión, ¿no? Sí. ¿Qué expectativas ellos tenían? Bueno, en primer lugar querían conseguir el trabajo, obviamente, ¿no? Ahora tenían que pasar por un examen y demás, pasaron su examen y bajo las reglas no escritas de las que ya te había hablado, pues son mandados a las zonas más alejadas y además a veces están siendo movidos constantemente. Por una razón, porque hay algo que le llaman la cadena de cambios, donde a principio de año empiezan a mover a los maestros con más antigüedad y a mandar más y más lejos a los que se inician. Ellos tenían la expectativa de que pues iban a llegar y que su formación iba a ser su fuerte, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, del último chico que vimos, que es el de telesecundaria, él decía que escogieron telesecundaria porque se imaginaban que las condiciones iban a ser mejores, porque pues, era telesecundaria y entonces había luz mínimamente, había escuela, ¿no? Y llegan y se encuentran con que a veces no hay escuela. Lo que hay son salones de madera, construidos por la comunidad, etcétera. Entonces, entre las expectativas que ellos tenían y lo que encuentran, tienen que hacer un ajuste, ¿no? Hacen un ajuste para decir qué puedo hacer en estas condiciones, de qué manera puedo trabajar. Y es ahí donde empiezan a plantearse pues sus propias estrategias. Sacan ideas de cómo poder trabajar con los niños. La primera es el lenguaje. No pueden comunicarse con los niños porque están hablando otra lengua, literalmente. Aquí sí no es una cosa de que no entendemos no entienden lo que están diciendo. Ellos fueron formados bajo un plan de estudios uniforme, único, sí, porque las normales forman con un solo plan de estudios a nivel nacional. A pesar de que México es un país plural, diverso, etc. Sí. Entonces, ellos llegan con expectativas de hacer lo mejor de su trabajo. Se encuentran con condiciones difíciles, pero lo que nos hemos encontrado es que buscan la manera de enfrentarlas. Otros, ¿será que son los que nosotros vimos y platicamos con ellos? Yo supongo que habrá otros que se decepcionan y quieren irse cuanto antes. Estos jóvenes permanecen. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles son las diferencias, digamos, que ustedes pueden identificar entre la manera o lo que recibieron en la formación y lo que enfrentan en lo que viven cotidianamente? Bueno, en parte lo que ya decía Etelvina, que es el asunto de la lengua. Ellos en la formación no trabajan en las prácticas en escuelas donde hay otra lengua. Esa es una. Ellos comentaban, por ejemplo, el asunto de la relación con los maestros, con los padres de familia, que no les enseñan a trabajar con los padres de familia, que han practicado en escuelas que les llaman ellos escuelas modelo, y no porque sean las mejores en calidad o en recursos, pero sí muy distintas de estas realidades a donde los envían a trabajar. Incluso materiales, cuestiones materiales, no tienen nada con lo que tienen que trabajar,
Hay otros asuntos que comentan que tienen que ver con cuestiones pedagógicas también, donde llegan y trabajan con los libros y los libros proponen cosas que no pueden desarrollar porque los mandan a páginas web, consulta en internet, y entonces hacen trabajo que no necesariamente han visto durante su formación. De todas maneras hay cuestiones que relevan de la formación, no desechan todo, pero sí vemos que hay algunas cuestiones, básicamente en relación con los contextos, que sí son muy distintos de aquellos contextos en los que practicaron. El sentido digamos, de la formación en la práctica lo va dando el contexto, que en este sentido tiene como un papel muy importante, ¿no? Sí, perdón, además del hecho de que saben que son practicantes, entonces ya ahí hay una diferencia, ¿no? Siendo practicante y siendo ya maestro de grupo, las responsabilidades son distintas, pero aún así el contexto es Y central. en ese sentido, ¿tuvieron algún tipo de acompañamiento, de asesoramiento durante alguna fase del proceso de aprendizaje? De inserción a la docencia, no. No. No es algo que se trabaje aquí en México de manera ni sistemática ni formal. Sin embargo, ellos buscan apoyos, buscan ciertos acompañamientos, desde a lo mejor algún compañero que, por ejemplo, había 3 chicas que trabajaban en una escuela de organización incompleta, entonces se acompañaban ellas, o quienes le comentaban a su mamá, si su mamá también era maestra, sobre todo en escuelas urbanas, pero los que estaban solitos en escuelas unitarias, telesecundarias, eran ellos y ya. ¿Podríamos hablar de alguna tendencia o cierta tendencia, aunque en la perspectiva etnográfica no se busca esto precisamente generalizar, sino resaltar la particularidad acerca de cuáles son los problemas que mayormente aparecen dentro del trabajo de estos maestros en el aula? Sí, mira, yo creo que hay que considerar aquí, estamos hablando, ahorita nos hemos inclinado a hablar más de las zonas rurales, que son incluso las que vimos en el video. También están las zonas urbanas, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes? En el caso de estos muchachos, lo que nos damos cuenta que si bien tienen mejores condiciones, comparten varias. Por ejemplo, la lejanía, eso es algo que parece que va para todos. Claro, a uno los mandan a las zonas muy alejadas, rurales, y otros los mandan a las periferias de la ciudad, donde hacen 2 que 3 horas de camino, ¿no? Podríamos decir que una cuestión que comparten es esta idea de los jóvenes que hagan méritos, ¿no? Los que inician, que se vayan lo más lejos posible, que hagan méritos a las zonas más difíciles, porque incluso en las ciudades lo que tenemos es que los mandan a zonas peligrosas de delincuencia, donde si trabajan con chicos de secundaria, pues la zona que rodea la secundaria es una zona de delincuencia, de drogadicción, que de alguna manera los chicos llevan estos problemas a las aulas también, ¿no? Y la cuestión es que lo hacen desde la soledad. Una cosa que hemos encontrado que podríamos generalizar, ¿no?, es que están solos a pesar de que están, digamos, incluso los urbanos, en la ciudad. Los maestros que se inician son como vistos, a ver, ustedes tienen que mostrar que pueden, ¿no? Y no hay un acompañamiento, un apoyo. A veces algún director podría hacerlo, a veces los mandan a algunos cursos, pero no son de carácter obligatorio. Es decir, es este tránsito al inicio a una profesión donde tienen que mostrar que tienen capacidades. Y ellos asumen eso. Me da la impresión que es otra cuestión que podemos ver, cómo ellos van asumiendo una responsabilidad muy diferente a la que tenían cuando eran estudiantes, ¿no? A pesar de que los planes de estudio plantean que debe haber un mayor acercamiento a la práctica. Bueno, planteaban, ahora no sé cómo están, pero antes planteaban que había que tener un mayor acercamiento a la práctica, incluso el último año era solamente en una escuela la mayor parte del tiempo, pero era todavía como una especie medio de ficción, ¿no? Otra cuestión que podríamos decir es que hay una separación radical entre la formación inicial y la formación en servicio. Son 2 mundos, ¿no? La formación en servicio que se ofrece en las escuelas urbanas nada tiene que ver con la formación que tuvieron en las normales. Y bueno, y en escuelas rurales no hay formación en servicio, porque están tan alejados estos jóvenes que salir de la comunidad sería imposible. Es más, no llega ni siquiera el inspector,
a verlos, ¿no? Están realmente solos. Creo que esa es la parte que podríamos decir. Hay soledad en el trabajo, hay condiciones difíciles, hay un noviciado que tienen que atravesar, un noviciado, y hay aprendizajes. Aprenden formas de ser maestro. Eso es lo que nosotros estamos documentando en nuestro trabajo. Qué curioso, hablas de aspectos como esta meritocracia, como este camino de cadena de cambio que llamas, ahora hablas del noviciado, suenan como a tradiciones, ¿no? A prácticas que tienen, me supongo, en cada lugar ciertas características. Y en ese espectro así de relación, de contextos, ¿cómo es la relación de los maestros con los padres de familia? Yo creo que varía, ¿no? Aquí sí encontramos, por ejemplo, en las zonas rurales es vital, ¿no? Los padres de familia definen todavía muchas de las cosas que se hacen en la escuela. Y de hecho hay un caso de un maestro, bueno, lo tenemos en el video, donde dice que los padres de familia ya estaban hartos de que los maestros fueran a cada rato, porque se van, los cambian, ¿no? Y fueron con su bastón de mando a exigir que hubiera maestros por lo menos un año escolar completo, ¿no? Entonces, los padres están muy al pendiente de si ellos entran a la escuela, que no se vayan, que no salgan, pero además son el apoyo fundamental, los que los permiten trabajar, a los que pueden recurrir. Es decir, ellos, hay como una conjunción muy interesante, escuela, padres de familia, no sé si llamarle comunidad, porque ya la palabra comunidad implica otras cosas, en algunos lados le dicen comunalidad, ¿no? Digamos, este binomio sigue existiendo. La escuela es parte todavía de estas comunidades chicas. La consideran suya y les interesa lo que está pasando ahí adentro. En las zonas urbanas hay un alejamiento, a lo mejor motivado porque la misma cuestión urbana hace que pues todo el mundo ande sus cosas y la escuela ya no es el centro de nuestras vidas, ¿no? Pero también motivada porque la escuela cada vez está más cerrada y cada vez pone más cercos a la entrada de los padres, ¿no? Pese a que existen estos programas de participación social de los padres de familia y demás. Entonces los padres de familia tienen poca presencia en la escuela, pero por otro lado, la presencia que tienen, y a lo mejor motivada también por esta avalancha que se ha venido de desprestigio al magisterio, de que el maestro no trabaja, de que el maestro no hace nada, la presencia de los padres ya la están viviendo a veces como una amenaza, porque los padres lo que llegan a hacer es a tener exigencias hacia el trabajo de los maestros y ya no el apoyo al que los maestros estaban acostumbrados. Entonces los padres de familia se convierten no en una persona que puede trabajar junto con ellos, sino alguien al que tienen que entregarle cuentas, a veces pues de una manera pues obligada, y a veces pues no de la mejor manera posible llegan a pedírselos, sobre todo en las escuelas estas que te estoy diciendo, ubicadas en zonas desfavorecidas. Cuando llegan los padres, los maestros se quejan un poco de que no hay apoyo, no llegan, pero cuando llegan a exigirles. Entonces, a nosotros sí nos preocupa un poco esta situación como de confrontación que empezamos a notar en las escuelas urbanas en términos de padres, maestros. No sé si es debido a esto que se ha creado, que te estoy diciendo, una idea de que el maestro no trabaja, de que la educación está muy mal y que entonces tenemos que exigirle mucho, que no se da en las zonas rurales. En las zonas rurales los padres son el apoyo al trabajo del maestro y ellos lo saben. Ellos van mucho con ellos y entienden, se involucran en los problemas. Realmente se recupera un poco esta idea del maestro apóstol, del maestro que hace de todo, porque además están de tiempo completo en la comunidad. Muy bien, gracias. A continuación veremos un fragmento del video que ilustra este aspecto del proyecto. Son un binomio indisoluble. En las escuelas rurales, esta relación se amplía a la comunidad, y esto implica para los maestros reconocer, aprender a manejar y respetar las diferencias culturales. En algunas cuestiones los padres de familia colaboraban, pero en otras casi no colaboraban. De hecho era difícil porque como ahí los hombres son los que tienen pues el mando en las juntas de padres, pues llegaban las señoras, pero si llegaban las señoras no contaba
su participación casi pues ahí en la comunidad era que tenía que llegar el Señor. Así estaba acordado entre ellos, pues tenían que llegar los hombres. Y aunque a nosotras no nos pareció bien, pues y también ahí como que hubo un poco al principio como de choque, pues, porque nosotros decíamos, no, también ellas, pues, también ellas, su participación cuenta, pues, o si no, porque nosotras, somos maestras, pues, a pesar de que somos mujeres, porque nosotras podemos, pues, trabajar y podemos decidir. O sea, como que en esa parte sí hubo ahí un choque, pero también lo que era cierto era que no podíamos pasar por encima, pues, de un acuerdo de la comunidad. Entonces como que entre que tratábamos pues de que las señoras también fueran escuchadas, pero los hombres influían mucho pues en las decisiones. Sí. Entonces por esa parte a veces en ciertas cosas no había mucho apoyo. Para que yo llegara a esa comunidad, ellos vinieron justamente a hablarle al supervisor, porque como es una comunidad lejana, sí ha sido muy olvidada. Entonces ellos estuvieron al pendiente de todo para que enviaran a profesores. Así es como llegué yo justamente, porque me enteré de que ellos llegaron y llegaron con su bastón de mando. O sea, llegaron las autoridades y el comité y se fueron a presentar a la supervisión, porque sí, es una escuela que, por ejemplo, tiene interinos, pero por 20 días se van, están una semana sin clases, 2 semanas, llega otro, igual por 20 días, un mes, se va. Entonces, estuvieron hartos de esta situación y llegaron a la supervisión y dijeron que no querían profesores a cada rato. Fue así como abrieron los lugares para que nosotros llegáramos. Ajá, pero sí están muy al pendiente de nosotros. Si hay algún evento, tenemos que llevar el oficio del supervisor sellado. Por ejemplo, ahorita vamos a entregar boletas e incluso tenemos que pedirle al supervisor de que nos dé un oficio de que vamos a salir para llenar boletas, porque si no, no salimos. La verdad a mí se me dificultó, yo siento que no solo eso, la comunicación con ellos, porque pues ellos también, una eran hablantes de chol, otra ya eran personas pues más grandes que yo. Entonces yo no sabía pues cómo decirles las cosas, o por ejemplo decirles manden limpios a los niños, porque yo decía pues no vayan a pensar que yo los estoy mandando o se vayan a sentir ofendidos. Sí. Entonces yo en mi primera reunión pues hago mi orden del día, pero lo primero pues paso lista. Después creo que me presento, ya les empiezo a decir pues de que yo iba a ser la maestra de sus hijos en el 3er grado, y que pues esperaba que ellos me apoyaran y que cualquier duda pues que se acercaran a mí, y que yo estaba pues para servirles pues en lo que yo pudiera, en lo que estuviera en mis manos, a mi alcance. Entonces la mayoría de ellos pues no decía nada. Entonces eso también a mí me puso más nerviosa, porque yo no sabía si lo que estaba diciendo les había caído bien pues o les había molestado, porque yo no veía ninguna reacción de ellos. Entonces, pero ya después que los fui conociendo, ya vi pues de que muchos de ellos no hablaban español. Sí. O sea, sí entendían el español, pero expresarse ellos en español no podían. Entonces tal vez por eso en las juntas a veces no me decían nada pues, pero sí fue, en los primeros meses fue muy, como que la comunicación con ellos fue muy precaria. Sí. Porque básicamente pues yo no sabía cómo acercarme. Es difícil cuando te encuentras con una comunidad que prácticamente tú eres su todo. Tú eres algunas veces su mamá, todo eres de los niños. La que les guarda el ahorro escolar, la que les haga de cuenta todo eres. La que puede hacer un oficio por ellos, la que llena algunos formatos, todo eso eres. Y eso es lo que a veces no sabes cómo. Estamos de regreso con nuestras invitadas.
En este proceso de iniciación y en la relación con las autoridades y con los profesores del mismo gremio, ¿cuáles son las dificultades que se presentan o que son más frecuentes entre ellos y estos maestros? Existe una idea muy difundida de que el nuevo va a ser distinto del maestro que ya está en servicio. Se forman la división entre los viejos y los nuevos maestros. Esto a veces vimos que está propiciado también incluso por algún director, ¿no? Les propone que se junten los nuevos como una forma pues de trabajo. Y bueno, lo que van haciendo es con la práctica van viendo que hay momentos en que tienen que coincidir y coinciden, y que realmente esta separación entre nuevos y viejos a veces es un tanto artificial o digamos tradición. Es lo que ahorita recuerdo acerca de la relación entre maestros antiguos y maestros nuevos, donde las actividades mismas, las que desarrollan dentro de la escuela, son las que les van permitiendo unirse, juntarse, comunicarse, porque a veces es una falta de comunicación entre ellos, ¿sí? Una falta de, no necesariamente de apertura, sino de comunicación de los que están con los nuevos y de los nuevos con los que ya están. El acercarse a preguntar, ¿cómo le puedo hacer para esto? Es una manera de, tanto de acompañamiento como de establecer un vínculo entre ambas, digamos, generaciones. ¿Y en el caso de las autoridades? En el caso de las autoridades, mira, realmente no existe realmente un apoyo. Yo creo que las autoridades los consideran unos maestros más, ¿no? Llega el maestro, llega a su grupo, tiene que llegar a trabajar y tiene que ceñirse a las reglas existentes, ¿no? Es decir, a eso nos referimos. Yo siento que hay como toda una experiencia acumulada en la escuela, tanto de los maestros que ya están trabajando, como de los mismos directores que podrían capitalizar para apoyar a estos jóvenes. Pero bueno, los maestros están llenos de trabajo. Supongo que los directivos también, ¿no? Llenos de trabajo. Entonces, el que llegue alguien a la escuela, estamos hablando de escuelas urbanas, ¿no? El que llegue alguien a la escuela, pues tiene que llegar a cumplir con su trabajo. Eso es todo. Es decir, no hay un estatus diferente, no hay una consideración específica para ellos, no hay, digamos, un curso de inducción, ¿no? No hay un proceso de iniciación. ¿A qué es esto? Se aprende en la práctica misma. Aprendes lo que la escuela quiere en la escuela misma. Aprendes lo que los padres de familia están esperando de ti a partir de tu propia práctica. A eso nos referimos a que es un espacio de aprendizaje. Ellos empiezan a ver señales de cómo tienen que actuar, porque no tienen ese acompañamiento, desafortunadamente. Y yo creo que es una de las cosas que creo que podríamos aportar en esto, es decir, sí se requiere que haya programas específicos de acompañamiento, de tutoría, de apoyo a estos jóvenes, ¿no? Porque además se convierte como en un aprendizaje mutuo. Ellos llegan con nuevos conocimientos de la escuela normal y aprenden cosas en la escuela. Me parece que podría ser capitalizar estos saberes, podría ser algo muy interesante. Pero bueno, estamos hablando de exámenes que van a decir quién es buen maestro o no, y bueno, cuando hablamos de exámenes estandarizados, generales, y quién va a ser un buen maestro, no, me parece que son graves errores que tenemos, porque realmente la práctica del maestro nos está hablando de que hay otros caminos de aprendizaje de ser maestro. Como una construcción de sentido muy compleja, ¿no? Muy compleja. ¿Y qué importancia le dan a la formación continua? ¿Qué importancia le dan ellos a la formación continua? Sí, ellos quieren seguirse preparando. No necesariamente la formación continua que da la SEP, esa no llega a las zonas más alejadas. La que llega en las escuelas urbanas, pues la toman obligatoriamente, pero no le consideran así como una gran importancia. Parece que no tiene un gran impacto, pero ellos sí desean seguirse preparando. Ellos aspiran
a continuar estudiando. Finalmente ya son maestros que tienen licenciatura, hay que recordar eso. Entonces ellos aspiran a estudiar algo como una maestría. Fíjate que una cosa nos encontramos, el continuar estudiando como una vía para no dejar la educación, pero sí dejar el magisterio de niveles básicos. ¿Sí? Sí, casi la mayoría lo que plantea es, yo voy a estar unos años aquí, quiero seguirme preparando porque los niños lo requieren, porque hay que darle lo mejor a los niños, pero también es un trabajo muy desgastante y me gustaría trabajar en otros niveles educativos. Esto te lo dicen mayoritariamente los maestros urbanos. ¿Qué encontramos con los maestros rurales? Los maestros rurales también quieren seguir estudiando, quieren seguirse preparando y también por eso se mueven desde el lugar donde los mandaron. Es decir, lo más que llegan a estar en un lugar, y es una de las chicas que aparece aquí mucho, ella estuvo 2 años en una comunidad muy alejada. Es raro, la mayoría está cuando más 1 año, ¿no? Los que duran están 1 año y después se mueven. Y ellos quieren seguirse preparando, de hecho estudian maestrías, de esas maestrías de fin de semana, etcétera, ¿no? O bajan de la ranchería para ir a estudiar y se regresan. Yo creo que ahí hay un capital que estamos desaprovechando, a mí me da mucho esa impresión. Son jóvenes con energía, quieren seguir trabajando, quieren seguir estudiando, pero van a dejar finalmente, primero, las comunidades más alejadas. Es decir, las comunidades más alejadas parecen estar condenadas a seguir teniendo maestros que van a llegar a aprender a ser maestros ahí, ¿no? Cuando llegan. Estos jóvenes con tanta energía, con tanto gusto, que bueno, más adelante, si hay tiempo, veremos cómo trabajaban pedagógicamente, se van. Están 1 año, están 2 años y se van. Su experiencia la van a capitalizar en otro lado, pero también ellos piensan en más adelante, pues seguramente, hacer otra cosa que no sea el magisterio. ¿Qué pasa con esos muchachos que tienen tanto gusto por ser maestros? Sí. Y que hablan del gusto por la educación? Realmente se desperdicia. Docente. Tanta enjundia docente, si podemos decir eso. Sí. Les propongo que volvamos un poquito a algo que mencionaron al inicio con relación a cómo en estas condiciones contextuales enfrentan problemas como la inseguridad o la delincuencia. ¿Podrían hablar un poco sobre esto? En zonas urbanas. Sí, mira, sobre todo lo encontramos más en la zona, en las secundarias, ¿sí? En la secundaria estábamos en una escuela que estaba en un barrio muy peligroso, también había una colonia de precaristas a un lado y los chicos eran hijos de familias que vivían en todo este medio, ¿no? Con padres que se encontraban a veces había droga, había etcétera, ¿no? ¿Cómo enfrentaban? Yo creo que las maestras lo enfrentaban con su trabajo, tratando de hacer lo mejor posible su trabajo. Para ellas, su labor para con estos jóvenes de zonas tan desfavorecidas era formarlos bien, ¿no? Yo siento a veces que había una separación entre la escuela y la realidad que vivían los muchachos, ¿sí? Siento que no tenían muchas armas ni muchos elementos para poder enfrentar esas cosas. Para ellos los chicos en la escuela eran alumnos, ¿no? Y sabían que había problemas, pero no podían entrar a esos problemas, por un lado, porque no los conocían a fondo, por otro lado, porque tenían un programa que cumplir que era el que les interesaba, y por otro lado, porque tenían miedo. Tenían miedo de meterse en problemas que pudieran afectarlos. Entonces, ellas hablaban del trabajo con estos chicos en la escuela, formarlos lo mejor posible para que vieran en esto una alternativa de superar sus condiciones de marginalidad. Pero realmente los problemas estaban en la escuela y ellas no tenían muchas maneras de enfrentarlo. Eso es en términos de las zonas urbanas, de las secundarias. Y en las zonas urbanas de primarias nos encontrábamos que no tenían mucha manera de manejar la diversidad cultural que se enfrentaba. Estábamos en una escuela donde había muchos niños indígenas, triquis y chinos, ¿no? Porque estaba en el centro y estaban cerca del barrio chino y demás. Y bueno, las maestras pues, no sabían muy bien cómo entrarle a la cuestión de manejar esta diversidad cultural
que tenían, ¿no? También sabían que muchos niños vendían, eran vendedores ambulantes, y digamos, a veces creo que las escuelas se convierten como en castillos de la pureza. Es decir, la escuela es la escuela para que vaya el niño a aprender, aquí nos encerramos, aquí son alumnos, y fuera de aquí no sabemos qué va a pasar. O sea, hacemos lo mejor posible dentro de las aulas para que estos niños tengan armas, pero no tenemos la capacidad para resolver los problemas externos. Es un poco lo que me parece. La escuela, sobre todo urbana, no está ya muy involucrada con lo que podría ser los contextos. Y bueno, hay razones para ello. Cada vez los maestros tienen más trabajo, más programas que tienen que atender, más exigencias, más exámenes, más cosas. Y bueno, y un programa vasto que tienen que estar atendiendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el concepto, la opinión que ellos tienen sobre el proyecto educativo, los planes, los programas de estudio? Pues lo que señalan es que no se da cuenta precisamente de la diversidad, no se considera. Hay, ya he comentado hace rato, por ejemplo, los libros de texto plantean cosas solamente de escuelas urbanas, en el caso, esto nos planteaban maestras de escuelas rurales. Pero además, no tienen elementos para enfrentar cuestiones de diversidad lingüística, diversidad cultural, diversidad en términos incluso de valores, ¿sí? Recordaba ahorita que Telvin estaba comentando acerca de la delincuencia y la inseguridad. Una maestra de secundaria nos decía, es que yo les digo, bueno, ¿y aquí te drogas? Sí. Y sí, ya me dijo que se droga, ¿y qué hago? ¿No? O el asunto, por ejemplo, de la inseguridad, sabían que era una zona insegura, entonces se cuidaban mucho. Se cuidaban, pero a pesar de eso, llevaban sus materiales porque tenían que llevar cañón o tenían que llevar otras cuestiones para poder enfrentar la inseguridad. Pero en el caso de los planes de estudios y programas, el asunto es no está presente la diversidad que existe en México. Sí. Aunque mira, a mí también me gustaría decirlo, la verdad que en México todavía tenemos una posibilidad, que es la iniciativa de los maestros. Yo no vi que los planes de estudio, los nuevos, les afectaran gran cosa, ¿no? Es decir, ellos sabían que había un plan de estudios, que había que cumplirlo, pero también, y por fortuna, todavía se respetan las iniciativas de los maestros. Todavía es posible que los maestros tengan iniciativas de trabajo. Eso es muy bueno. A mí me parece magnífico, porque los maestros van adecuando conforme al contexto en el que están, desde luego con grandes carencias, como hemos dicho, ¿no? Sí. No saben manejar ciertas cosas, pero buscan de qué manera hacerlo. Pero todavía hay posibilidades de que el maestro vaya acomodando los planes de estudio, los programas, al grupo, a lo que se requiere, a las situaciones concretas en las que trabajan, afortunadamente. Porque si de repente empezamos con estándares y con cosas de que el maestro tiene que cumplir, como en otros países, como en Estados Unidos, pasa la vigilancia a ver si el maestro tiene que estar tocando en este momento del día tal tema, ¿no? Y debe estar trabajando en estas actividades. Y si no están, son reportados, ¿no? Es algo así como, yo sé lo que pasa en mi reino, sí. Ya no me acuerdo quién decía, a todas horas. Aquí todavía hay esa posibilidad de acción de los maestros, que esa es la parte importante que a mí me da muchas esperanzas, ¿eh? ¿Nos podrían hablar un poco sobre los resultados de la investigación? Sí, digamos, la investigación está terminada formalmente, ¿no? Es decir, ya terminamos trabajo de campo, ya hicimos análisis, actualmente, bueno, tenemos este video que esperemos que además nos ayudaron aquí a hacer, que se difunda, se va a difundir en el Congreso de Investigación Educativa, tenemos que entregar el informe, pero digamos, tú sabes que una investigación no se termina el día en que se concluye el proyecto, ¿no? Claro. Pese a que lo que a veces piensan aquí, que al día siguiente tienes que estar registrando un nuevo proyecto, ¿no? Una investigación tiene que seguirle sacando, se le tiene que seguir sacando frutos. Entre los resultados de esta investigación, en primer lugar, nosotros lo que queremos es, como te digo, dar a conocer la complejidad del trabajo del maestro. En eso estamos. El trabajo del maestro no es sencillo. Ahora que se está debatiendo mucho respecto de la evaluación del maestro y qué considerar y cómo considerar la heterogeneidad, sí. Creo que es algo importante poder considerar este tipo de trabajos que aportan un poco, si tú quieres, un granito de arena
a esta diversidad, a esta complejidad del trabajo del maestro, que no es nada más la transmisión de un programa ya que ya viene marcado, sino que hay muchos aspectos emocionales, hay muchos aspectos de cognición, hay muchos aspectos del contacto con el medio que deben también de ser considerados porque son los que constituyen el grueso del trabajo del maestro. Entonces creemos que por un lado queremos aportar, en eso estamos, bueno, a través de lo que son las reglas de la investigación, que son publicaciones, artículos, etcétera, ponencias y demás, pero básicamente difundirlo también entre los maestros, ¿no? Estamos pensando en hacer una presentación de este trabajo con los mismos maestros participantes, una en Chiapas, otra acá, difundirlo lo más que nos sea posible y a las autoridades, porque ese es un proyecto CEP-CONACYT, les interesaba mucho el aspecto de la formación continua. O sea, que diéramos ideas respecto de qué formación continua requerirían los maestros, porque ese es otro aspecto que está mucho en el debate. ¿Qué formación requieren los maestros, no? Tanto la formación inicial, pero sobre todo la formación en servicio. Creo que también hay ahí ideas, es decir, una formación continua que permita más el acompañamiento, la tutoría, etcétera, ¿no? Yo creo que pues una investigación que va a seguir dando todavía frutos, queremos seguirla potencializando y sobre todo difundiendo en momentos, vuelvo a repetir, en que el magisterio está en el centro del debate. Claro. El maestro es el foco de la atención en estos momentos. Si no pensamos en el trabajo del maestro. El tiempo se nos ha terminado y solo nos resta agradecer a nuestras invitadas el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radio y tv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo, nos vemos la próxima semana.